Quiero saludar al doctor Jorge Quirós, responsable de redes urbanas de vacunación del CEDES. Nos está acompañando muy amablemente. Fernando Id le saluda, doctor. ¿Ha escuchado usted lo que está pasando en los mercados? La gente ni siquiera, en la mayoría de los casos, o al menos con quienes hemos hablado, no están enterados de que tienen que presentar el carnet de vacunación, de que es obligatorio, y algunos ni siquiera tienen, dicen, más que la primera dosis o lo dejaron en el auto. Un montón de excusas. ¿Qué le parece esto, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Fernando? Gracias por la invitación a su programa y poder aclarar las dudas a su audiencia. Estaba escuchando las entrevistas que estaban haciendo en el mercado municipal de Los Pozos. La verdad que es lamentable porque estamos terminando una semana epidemiológica número 52 con un promedio de más de 3.500 casos por día y un promedio más o menos de 10 óbitos por día. Es alarmante esos números, y que no hagamos conciencia como ciudadanos de que tenemos que concretar el esquema de vacunación, si fuese ese el caso, y portar nuestro carnet de vacunación, como dice el decreto ministerial, ¿no? Y ser responsables en ese sentido, no solo con nuestras personas, sino porque no es solo resguardo a nosotros, sino es el resguardo a nuestra familia y a la sociedad en general, en el lugar donde nosotros nos movemos, en el grupo social donde nos movemos. No podemos decir que no teníamos conocimiento. Sabemos que vienen días atrás en todos los amigos de la prensa, tanto escrita como televisiva, ¿no? Y en las redes sociales, publicándose la noticia de que desde el 1 de enero se pedirá el carnet de vacunación, y si fuese solo el tener la primera dosis, se verá de que si está de acuerdo a los días previos a tocarle su segunda dosis, se lo hará pasar. Si ya le hubiese tocado la fecha de aplicarse la segunda dosis y no se lo hubiese aplicado, bueno, tendría que ir a concretar su esquema de vacunación para así mostrar la certificación del esquema completo de vacunación. Bien, No doctor, podemos... discúlpeme la interrupción. Quisiera saber cuál es el informe que se tiene respecto a este fin de semana, para algunos de fiesta, para algunos de reuniones. ¿Cuál es el informe que se tiene? ¿Cuál ha sido el comportamiento del ciudadano según su perspectiva? En realidad hemos visto en las previas de la noche del 31 y en la tarde en los mercados bastante movimiento, aglomeraciones de personas haciendo compras de distintas índoles, ¿no? Y sin respetar las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, el uso de barbijo, el aseo de manos con alcohol, ¿no? Lo cual nos da mucha pena porque en realidad hoy por hoy, en los 2 primeros días del año 2022, tenemos 5.696 nuevos casos solo en 2 días, ¿no? Estamos hablando que es un promedio alto para un fin de semana que siempre da registros bajos, ¿no? Es el fin de semana donde más se ha visto nuevos casos en todo lo que va la pandemia, y aún así no agarramos conciencia de protegernos con las normas de bioseguridad y de protegernos con la vacunación. Un dato muy importante, hoy por hoy empiezan los 41 centros de vacunación en toda la ciudad, ¿no? Y los más de 200 en el área rural, pero pedimos a la población que nos tenga un poquito de paciencia, cordura y educación, ya que este rebrote también ha golpeado al sector salud y hay un porcentaje elevado de bajas de los trabajadores en salud por COVID-19, por lo cual los puntos van a trabajar con el personal que tengan, ¿no? Y se está reduciendo la capacidad horaria en 2 horas menos o hasta el mediodía en algunos puntos, para poder, si bien mantener el punto de vacunación hasta donde se pueda en relación al recurso humano que está trabajando todavía y que no está de baja por COVID-19. Doctor, ¿cuántas bajas hay actualmente de estas personas que prestan el servicio para hacer la respectiva vacunación a la ciudadanía? ¿Y qué va a pasar con estos puestos? ¿Van a ser reemplazadas estas personas? En realidad, cuantificar exactamente cuántas bajas tenemos es muy difícil. Estamos hablando de que es un número que no es estático, sino es dinámico. Por otra parte, independiente de las bajas médicas, con el personal de salud que se presenta en los distintos puntos de vacunación y permanecen todavía ahí, se seguirá vacunando, no se va a cerrar ningún punto de vacunación. Todavía no va a haber una afectación en la cadena de vacunación, doctor. ¿Cómo? No va a haber una afectación, le digo, en todo este sistema de vacunación que se tiene ya previsto con estos puntos aperturados. Claro que no. En el peor de los casos, en el peor escenario,
se reducirán las horas debido al recurso humano, pero tendremos vacunación en los 41 puntos de la ciudad y los más de 200 del área rural. Bien, doctor, me interesa mucho saber qué va a pasar con las personas que necesitan la tercera dosis. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Y no solamente me refiero al carnet de identidad o algún documento, sino cuánto tiempo tiene que haber pasado desde su segunda dosis y qué centro está atendiendo ahora específicamente a quienes busquen la tercera dosis. En realidad, el instructivo lanzado por el Ministerio de Salud es muy claro. Toda persona que haya concretado su esquema de vacunación entre febrero y julio puede aplicarse la tercera dosis o dosis de refuerzo. Traducido en otro sentido, toda persona que haya tenido desde la aplicación de la segunda dosis 6 meses posteriores puede aplicar la dosis de refuerzo con la vacuna AstraZeneca, y esta vacuna está en todos los puntos de vacunación. La persona independiente donde se haya colocado su esquema completo de vacunación y quiera aplicarse esta dosis de refuerzo, puede acudir al punto más cercano, a cualquier punto que haya en la ciudad o en el área rural, con su fotocopia de carnet de identidad a solicitar esta tercera dosis. Importante lo que nos dice entonces, aclarado el tema. Doctor, a ver, países como Israel ya tienen alerta por lo que está pasando con esta sinergia de enfermedades, con esto que está, por ejemplo, dando, que es el resfrío. Acá, por ejemplo, en nuestro país, el dengue, también la influenza y, por supuesto, el COVID-19. Una sindemia, una especie de sindemia. ¿Se tiene algún informe de casos o si estos han disminuido, han aumentado durante los últimos días? En realidad, nosotros en Santa Cruz hemos tenido un brote de influenza, ¿no? Que ocurrió en el régimen penitenciario. Eso nos hizo activar las medidas de emergencia contra influenza, ¿no? Lo cual se está controlando y se está haciendo los laboratorios y los registros necesarios, ¿no? El hecho de Israel es un hecho de una combinación en un mismo paciente de gripe común más COVID-19. Nosotros no hemos tenido ninguna combinación de dos enfermedades virales en una sola persona. Sin embargo, el tema de la influenza también hay que tomarle mucha atención, debido a que en nuestros países limítrofes han tenido bastantes casos de influenza. Brasil más de 25.000, Argentina ha presentado bastantes casos, más de 500 casos de influenza. En Chile se han reportado, acá ya hemos tenido un caso, lo hemos podido controlar y se ha desencadenado el sistema de emergencia para control de influenza. Y esto se debe a que hemos descuidado las medidas de bioseguridad. Hemos estado 2 años utilizando barbijo, alcohol en gel y distanciamiento social, y pese a que la cobertura de influenza, de vacunación contra la influenza fue baja, todos no queríamos ir a vacunarnos de miedo al COVID, no habían casos de influenza. Bien, doctor, dejamos de usar medidas de bioseguridad y empezaron a aparecer estos casos. Gracias, doctor. Ha sido un gusto realmente hablar con usted. Le deseo lo mejor en este 2022. Gracias, doctor. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Igual, bendiciones y mucha salud para este 2022. Que así sea. Ojalá.